hay cositas por ahí de que se siguen manteniendo, ya como normalmente han sido. Por ejemplo, el motor tiene bloque, tiene culata, tiene cárter, la caja de cambios también está ahí, la transmisión posterior o delantera están ahí. Ya, lo que pasa es de que podría caber el término de que al vehículo lo están humanizando. Significa que le están agregando sistemas electrónicos para lograr que adecue más a la realidad, ¿ya? O en todo caso se adecue a los avances de tecnología que hay en otros rubros, ¿ya? De tal manera de que para poder entender el sistema de frenos antibloqueo, vamos a hacer por ahí un paréntesis para poder decirles de que el vehículo en sí agregado o se le ha anexado a lo que ya tenía, elementos electrónicos que particularmente nosotros podemos considerarlos de tres tipos. El primero, que son simplemente elementos que nosotros los conocemos como captadores, o que técnicamente nosotros los llamamos sensores. Ya son sensores. En medio de esta relación vamos a nombrar también la unidad de control electrónico, llamado por ustedes a veces como computadora, que nada más ni nada menos que puede ser muy parecido a una laptop, a un celular, o de repente o algún elemento muy parecido a cualquiera de los mecanismos que les estoy mencionando, ¿ya? Por ejemplo, también a una tablet, ¿ya? Esos son unos microprocesadores o unas computadoras que en la parte interior simplemente están manteniendo elementos electrónicos para poder controlar el automóvil. Entonces ya tenemos los sensores o captadores, ya tenemos la unidad de control electrónica y nos quedarían actuadores, que son aquellos elementos electrónicos que particularmente obedecen a órdenes, entre comillas, de unidad de control electrónico, ¿ya? Entonces, la ECU o la unidad de control electrónico es el elemento que va particularmente a recibir las señales de los sensores, ¿ya? Y de acuerdo a esas señales de los sensores, automáticamente analiza en milésimas de segundo lo que está recibiendo y envía a los actuadores una señal eléctrica para efecto de que estos actuadores actúen en base a lo que están recibiendo, ¿ya? En otras palabras, para darle un ejemplo, ¿no? Ya está. Gracias, Elera. Debe presentar. No lo vayas a sacar de ahí de pantalla. No lo vayas a sacar de pantalla, por favor, ¿ya? ¿No? En el caso de los sensores, lo trae el motor, lo trae ahora la dirección, lo traen los frenos, ¿ya? Pero ¿qué es un sensor? Un sensor, naturalmente, de que es un elemento eléctrico, las sensaciones físicas y las convierte en señales electrónicas, ¿ya? Los convierte en señales electrónicas. Por decir un ejemplo, ¿ya? Por decir un ejemplo. En el caso del motor, hay un sensor de temperatura. El sensor de temperatura va a captar una señal de la temperatura del motor. Cuando está frío, cuando está a temperatura normal o cuando este motor está sobrepasando
temperatura normal de funcionamiento. ¿Ya? Cuando está frío, naturalmente de que, pongamos de que está 15 grados centígrados, el motor está recién calentando, por decirlo así. Ya hay una señal que es enviada a la unidad de control electrónica, ya esta la procesa y automáticamente envía una orden a inyectores como actuadores para disparar, si cabe la palabra, más combustible o demorar un tiempito más para enviar más combustible a las cámaras de combustión. De esta manera nosotros mantenemos el motor un poco acelerado. Ya no sé si ustedes han notado, arranca el motor y el motor se queda acelerado. Por más que lo bombeen o lo aceleren, para desaparecerlo no va a pasar porque hay una unidad de control que está controlando eso. ¿Se fue el profe? Se fue el profesor. La señal, creo, se desconectó. Ya dijo que todos estamos aprobados. Estamos aprobados como el examen de ayer. ¿Qué firme? Dime, porque no tiene internet y que todos aprueban. Se fue con el curso de comunicación. Se fue así como tu ex. Comunicación. Hacha Jiménez, desaprobado, dice. Comunicación ya no, a ver. Pero voy a su casa, dice, vayan, vayan. A la madre. No, Hacha está aprobado en suspensión ya. Con su papito El San. problema es la señal. Nos está pasando ya últimamente con este problema de net. ¿Ya? Ya, entonces estaba comentándole respecto a la unidad de control electrónico, ¿no? Que es una parte mental y los actuadores también, ¿ya? Les comentaba esto porque en el caso de la unidad de control, naturalmente de que esta está lleno de circuitos eléctricos, tiene varias cositas internas, como les decía, es una computadora ya que se le ha incluido al vehículo, ya podríamos decirlo de que lo que nominalmente funciona dentro de esta EQ o de control simplemente son dos memorias, tiene más, que es una memoria de lectura y una memoria de trabajo. O en todo caso, una memoria ROM. ¿Qué es lo que más esto se necesita para efecto de controlar el funcionamiento del motor y los demás sistemas? Antiguamente no venía solamente una memoria o en todo caso una computadora, sino venían 2, 3 para manejar independientemente cada sistema. Ya por efecto de espacios, simplemente ya se está considerando la fabricación de una computadora para manejar diferentes sistemas. ¿Ya? De tal manera de que las memorias RAM y las memorias ROM, ya, una de ellas lo que maneja es simplemente, no es nada más ni nada menos que datos que ya son propuestos por el fabricante. Ya son datos que ya están en una de estas memorias que particularmente son datos fijos. Son datos fijos que están colocados dentro de esta memoria. Ya por decir un ejemplo, temperatura de trabajo del motor, 85 grados. Eso es un dato fijo. En el caso de nosotros, la temperatura normal de nosotros es 36 grados. Es un dato fijo que nuestro cerebro todo el tiempo lo tiene. Al cambiar esto,
la unidad de control electrónico, por no decir en este caso nuestro cerebro también, actúa sobre datos que no son simplemente relativos a estos datos que ya están clavados ahí o enclavados ahí en el sistema. Por decir, si nosotros no tenemos 36 grados y tenemos 38 o tenemos 40, automáticamente nuestro cerebro actúa e indica que tenemos fiebre y tenemos que irnos al médico, tratar qué es lo que nos está pasando. El motor hace lo mismo, entre comillas. Ya esta unidad automáticamente, al sentir o al tomar una lectura diferente, la que estamos mencionando a los 85 grados, ya automáticamente asume de estar calentando el motor o está en proceso de calentamiento. Es decir, si por ejemplo tiene 40 grados, el motor es frío. La computadora o la unidad de control simplemente está diciendo motor está frío, de tal manera de que el proceso de calentamiento, es decir, el motor va a seguir acelerado hasta que adquiera su temperatura, funcionamiento. Ya, eso es lo que hacen los sensores y la unidad de control electrónico en el caso de los actuadores. Les comentaba esto porque a nivel del freno ABS, también tiene lo mismo, también tiene sensor o sensores, también tiene unidad de control electrónico y también tiene actuadores. Ya 3 elementos importantísimos que se le han adicionado, ojo, se le han adicionado a los elementos que ya existen. Es decir, y que ya hemos comentado, es decir, a la zapata de freno, al tambor, al bombero, al caliper, a las pastillas, al disco. Eso ya existe. No es que el ABS o el sistema electrónico de frenos se haya modificado. Los mismos elementos que ya hemos mencionado, que son convencionales o tradicionales, se mantienen. La parte electrónica, es decir, sensores, simplemente la unidad de control y también se le han adicionado unos actuadores. ¿Ya? En otras palabras, ¿dónde van colocados? Había un diagrama que habían presentado, que si podrían presentarlo sería bueno, pero de no hacerlo, bueno, vamos a continuar porque esto no puede quedar ahí, ¿no? Ahí está. Sí lo pueden ver, ¿no? Sí lo pueden ver. Sí, profe. Ya está. Bien. Bien que lo observen. En la parte inferior, ya, en la parte inferior o en la parte posterior, voy a ser inferior o delantero. Usted, yo estoy señalando con el cursor, ya, que vendría a ser particularmente el palier o el eje de transmisión, pero ahí al costadito o encima de este palier justo existe algo que les estaba comentando, un sensor. Este sensor es un sensor de velocidad de la rueda delantera, ¿ya? Este es un sensor de velocidad de la rueda delantera. Y esta parte que estoy señalando con el cursor
simplemente es una conexión electrónica o eléctrica. ¿Que a dónde va? Esta va exactamente a la unidad de control electrónico, o sea, a la ECU, ¿ya? Y la ECU, ya, la ECU es esto que está pintadito con rojo, es esto que está pintadito con y que está señalándose con el cursor, ¿ya? Y lo que se le ha adicionado también es esto que voy a señalar con el cursor, que nosotros lo conocemos como hidrogrupo, ¿ya? Hidrogrupo, que vendría a ser particularmente lo que nosotros lo llamamos en el argot así común, es el actuador. O sea, entonces tenemos el sensor, aquí señalado, el sensor, la unidad de control y el actuador. ¿Ya? ¿Qué hace cada uno de ellos? En el caso del sensor que estamos señalando, lo que transforma o envía señal es de la velocidad a la que está circulando o rodando los neumáticos. Acuérdense de algo que les voy a comentar. No todos los neumáticos giran a las mismas revoluciones por minuto. No todos los neumáticos giran, por decir, a 1500 revoluciones por minuto. En algunos casos, por ejemplo, al tomar una curva, se ve más la diferencia que hay entre estas revoluciones. Ya una rueda gira más que la otra. La sencilla razón se da porque simplemente existe una curva a la que tenemos que asumir y que tenemos que, en otras palabras, de manera automática, bajar las revoluciones en una y aumentarla en otra de las ruedas. ¿Ya? Entonces, el sensor lo tienen los 4 neumáticos o los 4 mecanismos de rueda, muy parecidos. ¿Ya? Y están fijados, ojo, y están fijados al plato portazapatas. Ahí están fijados. O si no están fijados ahí, están fijados en un tubo que mantiene por dentro al eje de transmisión. ¿Ya? Al eje de transmisión. Lo cierto que el objetivo es lo que mejor quiero que entiendan, es que lo que trata de transmitir son revoluciones por minuto dando el neumático. Esta señal, ¿a dónde va? Va a la unidad de control electrónica, a la ECU. La ECU simplemente lo que hace, ¿ya?, es recibir la señal de los 4 neumáticos. ¿Todo, profe? Bueno, no, el profe. Otra vez su señal, ¿qué le falta? Con división. ¿Quién no se Ya, entiende? Yo no entiendo nada. Cristian, y apaga tu audio. Ya, ahora sí, volvemos otra vez. El problema es la red que falla. ¿Ya? Entonces, estábamos justo en la unidad de control electrónico. Esa unidad es la que recibe las señales de los sensores, ya de todos los sensores, las analiza, las cuantifica y envía una orden acá al hidrogrupo. El hidrogrupo, como ustedes observan ahí,
tiene varias entradas y salidas, particularmente las entradas vienen de la bomba de frenos, ¿ya? Y las salidas son las que van particularmente a cada uno de los neumáticos, a los mecanismos de rueda principalmente. Este hidrogrupo también mantiene, ojo, también mantiene un conjunto o grupo de válvulas que son de carácter electrónico, que van a recibir, ¿ya? Que van a recibir las órdenes de la unidad de control electrónico, es decir, de esta unidad vienen para acá. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de, ¿ya? De suprimir particularmente el efecto de derrapamiento que puedan tener las llantas o los neumáticos. Es decir, cuando nosotros pisamos el pedal de freno, ya automáticamente se bloquean los 4 neumáticos y tienden al derrapamiento, o sea, al arrastre de cada uno de los neumáticos. Más cuando hay un peligro por delante, el conductor lo que hace es aplicar a fondo el pedal. Y cuando esto pasa, la dirección se incomoda, o en todo caso hay tendencia a tirarse hacia un costado, hacia un lado. La dirección, por más que nosotros tratemos de manejarla, no se va a poder o no se va a poder lograr, ¿ya? Entonces provoca el derrape, la dirección no la podemos controlar y el derrape simplemente va a ocurrir de tal manera de que hay tendencia a la volcadura de este vehículo de no existir el ABS, ¿ya? Ahí en la imagen estamos viendo una comparación de los dos efectos, sin ABS y con ABS, ¿ya? Entonces, en el primer caso, existe el derrapamiento, o como les decía, simplemente lo que vamos a tener es una volcadura del vehículo, lo que está pasando ahí, ¿no? No podemos dominar la dirección y hay ese efecto. Pero cuando tiene ABS, definitivamente no pasa eso. ¿Por qué? Porque así como pisas el pedal de freno, las 4 neumáticos ya se frenan o automáticamente dejan de rodar, pero en milésimas de segundo se suelta el freno. Ya tú puedes tener pisado el pedal, no significa que lo dejes de soltar, no, lo puedes tener soltado el pedal, o perdón, presionado el pedal, pero al observar el peligro de derrapamiento de las ruedas, automáticamente la unidad de control envía señal al hidrogrupo, ¿ya? Y esto por medio o intermedio de las válvulas hace que se abra momentáneamente el paso de líquido hacia los neumáticos y estos retoman por milésimas de segundo su rodamiento, ¿ya? De tal manera de que la manipulación de la dirección se hace de manera óptima, ¿ya? Se hace de manera óptima. Tratando en todo lo posible de controlar el vehículo, evitando los accidentes que podían simplemente suceder. Ya, el ejercicio que estamos viendo en imágenes simplemente son ejemplos de lo que yo les estoy diciendo. Ya, en otras palabras, el frenado, ya, el frenado del vehículo puede controlarse con el ABS. Sirve para detener los neumáticos y soltarlos en milésimas de segundo. Claro que el espacio de frenado vamos a controlarlo casi de la misma manera si no tuviéramos el ABS. Es decir, esto puede suceder en 150 metros, de repente 200 metros, pero
lo cierto es que terminamos por controlarlo, ya, porque eso es lo que busca el ABS, permitirnos el control de la dirección para efecto de no provocar ningún accidente, ya, de tal manera de que con ABS controlamos la dirección, controlamos el freno, no provocamos accidentes, como sí puede suceder sin ABS. Sin ABS es difícil el control, el derrapamiento se va a dar, el accidente de todas maneras va a dar, más si estamos corriendo a 120 kilómetros por hora. Ahí en la imagen ustedes pueden observar el efecto con ABS y sin ABS. ¿Ya? Como les vuelvo a repetir, no es que ustedes suelten el pedal de freno, no. Cuando uno estamos con nuestros sentidos trabajando completos, simplemente lo que hacemos es pisar el pedal para evitar lo que tenemos al frente. Puede ser una persona, puede ser una persona que no queremos atropellarla. Entonces aplicamos el freno, lo pisamos tan fuerte de que tratamos de evitar el accidente. Con el ABS tenemos el control automático de la dirección. Sin el ABS pasa lo que estamos viendo en pantalla. Ya sin el ABS, simplemente los neumáticos derrapan y hay la probabilidad de que nuestro vehículo dé 1, 2, 3 vueltas de campana, provocando el accidente que podríamos haber evitado. ¿Ya? Vuelvo a repetirles, esto se controla teniendo en consideración los tres elementos, los sensores de rueda que están en los neumáticos, la unidad de control electrónico, la computadora y los actuadores, que en este caso sería el hidrogrupo. ¿Ya? ¿Qué vehículos lo traen? Lo traen los vehículos pequeños, bueno, las motos y mototaxis no, pero los automóviles sí lo traen, los camiones lo traen, los buses lo traen, ¿ya? ¿Por qué? Porque en lo máximo estamos tratando de evitar los accidentes de tránsito, ¿ya? Ahí, en la figura, estamos viendo dos automóviles, uno sin ABS y el otro con ABS. Acuérdense de que esas siglas significan System Brake Antibloqueo. Sistema de frenos antibloqueo. O sea, Anti-Block Brake System. Sistema de frenos antibloqueo. ¿Ya? En el primer caso derrapa, en el segundo no. La razón es simple, la razón es sencilla. Se frena, se desbloquea, se vuelve a frenar, se desbloquea, se vuelve a frenar, se desbloquea, pero mantenemos la dirección. ¿Ya? De tal manera de que el control de la dirección lo podemos mantener cuando hay ABS. En el otro no. Por más esfuerzo que hagamos, la dirección no lo podemos controlar y se provoca lo que estamos viendo en pantalla, que no es nada más ni nada menos que el derrape de los neumáticos. Y lo que trae después, por consiguiente, simplemente son los efectos de los accidentes de tránsito que no quisiéramos que nos pase a ninguno de nosotros. Bien. ¿Quién presentó la imagen? Gracias, Elera. Te voy a poner un 05, ¿ya? Es una broma, Daniel.
Ya te Ese se puse lo ahí pasé yo. ya te puse tu nota. Era una broma. Bien, jóvenes, ya nos hemos pasado unos minutos. Prepárense para el día viernes, para el examen. ¿Va a El estar último fácil? No, ya no, ya de aquí ya no hay clases, ya de aquí solamente hay exámenes. El viernes tenemos un examen, el último, y la siguiente semana es recuperación para aquellos alumnos que tengan problemas con aprobar el curso. Es decir, aquellos alumnos que tienen promedios menos de 12. Se les da una nueva oportunidad para que puedan aprobar. ¿Ya? Ya. Que sea fácil el examen nomás, que sea fácil. Por si acaso, lo que yo tomo en consideración es la nota del examen y la participación de vez en cuando y la asistencia. ¿Ya? Chévere, bonito. Ya estamos. Ya entonces nos estamos viendo para el examen y si no también para el proceso de recuperación. Ya está. Ya, Gra- gracias. Gracias. Que Dios lo bendiga, Gracias. profesor.